Buenas noches, ingenieros y demás espectadores. En este video explicaremos el diseño, ensamble y programación de CAM de una exportadora de café. Mi equipo está conformado por David Ramos y mi persona, Stevenson Estrella. A continuación damos inicio a las explicaciones detalladas de cada componente y su proceso de manufacturación. Empezamos. Base central. Para este componente partimos de una placa de acero fundido de 220 milímetros por 170 milímetros con 4 perforaciones de 10 milímetros. Esta se ubica en una separación de 70 milímetros respecto al punto central, ya que 15 milímetros de cada extremo. En el proceso de scan utilizamos una fresadora de 3 ejes. Realizamos primero un planeado de la superficie utilizando una fresa plana de 6 milímetros. Con esa misma herramienta ejecutamos un cortenado de la pieza y finalmente realizamos 4 agujeros mediante el ciclo taladrado con una broca de 10 milímetros. En la base lateral, este elemento consiste en un bloque de acero fundido de 230 milímetros de largo por 38 milímetros de ancho. En el proceso de scan iniciamos con una devastación adaptativa en la frazadora de 3 ejes, sobre toda la superficie superior. Posteriormente cambiamos la orientación del sistema de coordenadas o la posición de la pieza respecto al portaherramientas hacia el lado posterior izquierdo. Esto nos permite mecanizar la perforación y realizar el acabado de la muesca expuesta, programado el límite final para que no supere la salida de la misma. Este mismo proceso lo replicamos de manera simétrica en el lado opuesto de la pieza. Los soportes se mecanizan a partir de una pieza de hierro fundido de 220 milímetros de longitud y 160 milímetros de ancho. Cuenta con una perforación central de 20 milímetros y 4 agujeros de 10 milímetros en la cara superior y 2 agujeros de 10 milímetros en cada lateral. Proceso de cambio. Configuramos el mecanismo desde la cara superior al fresado de 3 ejes. Explicamos una estrategia adaptativa para moldear geométricamente la pieza. Continuamos con un planeado para asegurar un buen acabado superficial y un contornado para definir los perfiles. Luego, posicionamos las herramientas en la parte lateral izquierdo, aplicando una operación adaptativa para realizar un agujero correspondiente y mejorar el acabado de la superficie. La alberca, más conocida como tolva de llenado. Para este contenedor se utilizó un bloque de acero fundido de 150 milímetros de ancho por 305 de largo. El proceso de cambio. Comenzamos con la fresadora de 3 ejes planeando de la cara superior. Luego ejecutamos un vaciado adaptativo utilizando una fresa de 5 milímetros de diámetro con un largo útil de 120 milímetros y un portaherramientas esbelto muy delgado para evitar colisiones con las paredes de la pieza. Se programó para el corte inicial recorriendo toda la geometría interna hasta llegar al fondo. Los mecanizados laterales. Orientamos la herramienta al lado derecho de la pieza para realizar el desbastado, que define su forma externa final. Este proceso se repite exactamente igual en el lado izquierdo, utilizando una fresa de 5 milímetros de diámetro y 70 milímetros de longitud. En la cara lateral restante realizamos un planeado con una fresa plana de 6 milímetros y un taladro con una broca de 10 milímetros para los agujeros de sujeción. Molino central. Finalmente, el núcleo del mecanismo consiste en una pieza cilíndrica de acero inoxidable de 80 milímetros de diámetro y 140 milímetros de longitud. El proceso de CAN, en este caso empleamos un proceso de torneado. Utilizamos una herramienta de tronzado acanalado para generar los canales y la forma respectiva del rodillo. Después aplicamos un acabado de perfilado para refinar las zonas donde la herramienta de acanalado no logró la rugosidad óptima, para terminar procesando un taladrado concéntrico con una broca de 40 milímetros que atraviesa la pieza por completo para su posterior montaje en el eje. Buenas, mi nombre es David José Ramos Barbosa y aquí les voy a mostrar mi proyecto en donde muestro algunas de las partes que hice yo y mi compañero Stevenson Estrella, en el que nos basamos en una desgranadora de café, y yo seguiré las piezas faltantes que estoy por mostrar. Para el rodillo central, en esta simulación vemos cómo la herramienta de corte, que es la punta que va devastando las zonas circulares para obtener la pieza de la figura. Después se va usando un pequeño desbaste para unas secciones más sensibles, y luego termina con un desbaste adaptativo que va formando la punta, una punta rectangular que dará
las bases para que se instale una palanca, una manivela. La siguiente pieza que va a unir al rodillo central para la manivela inicia por un proceso de planteado con una herramienta de 5 milímetros en plano, al luego pasar a una de contorneado con la misma herramienta para formar la circunferencia del rodillo, o sea el pequeño cilindro. Luego pasa a una herramienta más pequeña de 2 milímetros, la cual va haciendo la unión hembra a detalle. Después pasa por un planeado de la otra cara y vuelve a un contorneado con la herramienta de 5 milímetros para formar una pequeña parte del cilindro que será eliminada, y luego sigue con una herramienta más pequeña, la cual es la de herramienta de 2 milímetros con un desbaste adaptativo que irá formando la unión macho de la manivela. La siguiente pieza de la manivela que tenemos aquí es la parte más larga, ya que la manivela tiene una forma como de L con las paticas a los opuestos en cada extremo, en donde vemos que la primera fase es de su planeado con una herramienta de 6 milímetros y luego pasa a su devastado de bordes con un contorneado con la misma herramienta de 6 milímetros, y para los hoyos rectangulares que tiene se usa una herramienta un poco más con una medida más pequeña, que serían 0.0705 pulgadas en plano, la que le dará los hoyos rectangulares de la pieza. La siguiente pieza que tenemos se podría decir que es el mango de la manivela, y empezamos usando una herramienta de desbaste de perfil torneada, en donde irá haciendo la forma del cilindro que necesitamos, y al siguiente será el planeado de la cara, y seguirá con un desbaste adaptativo con una herramienta de 3 milímetros que irá sacando la entrada del macho para la unión con la otra herramienta, con la herramienta anterior, y así sacaremos el mango que nos será útil para la manivela. Y aquí tenemos ya nuestra granada de café. Aquí vemos cómo mediante la manivela gira, vemos que gira correctamente y hace girar el rodillo. Vemos de otro ángulo en donde vemos cómo actúa, en donde entran las frutas de café, los granos, y se aplastan con el muro y el cilindro que los empuja, el cual tiene unos pequeños dientes para que desgranen las frutas.